El emprendimiento es un motor de cambio y desarrollo económico, factores fundamentales para la movilidad social. Fundación Coppel presenta La tajada del pastel. El pastel económico de México no es tan grande como quisiéramos, ni sus rebanadas se reparten de manera equitativa. ¿Cómo hacer que estas tajadas se distribuyan mejor entre las pequeñas y medianas empresas? Bienvenidos a la tercera temporada de La tajada del pastel. Soy el economista Luis de la Calle y me acompañan Marina Gómez Robledo y yo, Rodrigo Hernández Gallegos. Quédate con nosotros para que sepas cómo se reparte el pastel económico. Escúchanos en tu plataforma favorita y síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Califica y recomienda este podcast para que todos se lleven una buena tajada. Buen provecho. Las pequeñas y medianas empresas configuran la mayor parte del pastel económico de México, ya que en su conjunto son los mayores empleadores. En esta tajada le preguntaremos al doctor en economía Luis de la Calle por qué nos conviene fomentar el espíritu emprendedor, por qué es importante que se avance de la micro a la pequeña y mediana empresa y cómo éstas deben interactuar con las grandes empresas. Luis, ¿qué significa avanzar en la cadena de emprendimiento? ¿Cómo pueden los emprendedores pasar de una micro a una pequeña y después a una mediana empresa? Bueno, uno de los misterios más interesantes del desarrollo de las pymes y las microempresas en México es su falta de crecimiento. O sea, algunas crecen, pero ¿por qué no es un fenómeno un poco más generalizado? ¿Qué es lo que hace que las empresas no puedan crecer u opten por no crecer? Creo que esa es una pregunta muy interesante y tiene varias aristas. La primera de ellas es que las micro y pequeñas empresas no son necesariamente algo negativo. Cuando decimos, oye, hay que abandonar a las micros para que se vuelvan medianas, parece que estuviéramos condenando a las micros como si las micros fueran una cosa negativa. Y no lo son necesariamente. Pero obviamente sí es muy importante para que haya pujanza económica, que algunas micros, algunas pymes se conviertan en medianas y quizá algún día, ¿por qué no?, en empresas grandes importantes, ¿no? Entonces, lo primero es, oye, ser pequeño no es necesariamente negativo. La segunda es, las pymes a veces prefieren quedarse pequeñas. Y se prefieren quedar pequeñas en mucho porque en México tenemos un fenómeno generalizado de la extorsión. Entonces, si tú en la medida que tienes éxito maximizas la posibilidad de extorsión, prefieres quedarte pequeño. O sea, si tú abres, por ejemplo, un pequeño café y el café empieza a ser exitoso y atraes clientes y dices, ¿sabes qué? Voy a abrir 2 más. Tienes 3 cafés, a lo mejor pones en riesgo tus activos o incluso a tu familia y te empiezan a presionar grupos de interés, competidores o crimen organizado o autoridades. Y entonces tú sabes que mejor me voy a quedar yo nada más con un café y no tengo 3. Entonces eso hace que se limite el tamaño. Entonces muchas de las razones que están detrás de las dificultades que tienen las muy pequeñas empresas mexicanas de crecer es la extendida práctica de la extorsión. Y la última es que en México no hay buenos sistemas de distribución, tanto para la adquisición de insumo como para la venta del producto final. Por eso las empresas muy grandes en México se integran verticalmente. O sea, tienen desde las camionetas que ve uno en la calle distribuyendo distintos productos hasta los grandes camiones que ves en la carretera y que te rebasan. Las muy pequeñas empresas les cuesta mucho trabajo contratar a un distribuidor que les distribuya, y si ellas deciden distribuir por sí mismas, enfrentan un costo muy alto y maximizan la probabilidad de que la extorsionen, porque el sistema de distribución es donde más extorsión hay. Pero a ver, Luis, un paso atrás, entonces. ¿Por qué nos conviene como país que haya buenas políticas privadas y públicas hacia las pymes? Bueno, yo creo que la primera pregunta es ¿por qué nos conviene que haya pymes? O sea, ustedes recordarán que en otra temporada hicimos una reflexión conjunta sobre si vale la pena invertir o no vale la pena invertir. Entonces, cuando tú llegas a la edad de trabajar, o los hijos en una familia llegan a la edad de trabajar, 18 años, algo así, tienen que tomar una decisión. Oye, ¿buscamos un empleo formal? Esa es una, ¿no? Emigramos, esa es otra. Si estamos hablando de familias en zonas muy marginadas de relativa pobreza. Pero hay una tercera que es,
oye, ¿qué tal si abrimos un pequeño negocio, un changarro? Entonces, muchas veces los economistas aquí en la Ciudad de México tendemos a decir, no, hombre, esos changarros bajan la productividad nacional. Pero piénsalo desde el punto de vista de esa familia. ¿Cómo van a evaluar si vale la pena buscar un empleo formal, emigrar o abrir un changarro? Ellos van a hacer un análisis costo-beneficio. Pero ese análisis costo-beneficio es un análisis estadístico, probabilístico. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que yo encuentre un empleo formal? Entonces van a decir, oye, el beneficio de un empleo formal lo voy a multiplicar por su probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que yo emigre exitosamente y encuentre un trabajo en la ciudad o el país al que voy a emigrar y cuánto va a costar hacerlo y cuál es la probabilidad del éxito? Entonces van a calcular el valor esperado de esos dos proyectos y después van a decir, oye, si abro yo un changarro, me va a generar estos beneficios. Hay una cuarta opción que es decir, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar en mi casa y no voy a hacer nada. Si se quedan en su casa y no hacen nada, la productividad nacional es cero. Si hacen cualquiera de las otras tres, la productividad se empieza a ver positiva. Si escogen el changarro, quiere decir que es mayor a la esperada del empleo formal y a la esperada de la migración. Entonces, ese pequeño changarro tiene una función tremendamente importante en la sociedad porque está produciendo valor positivo, a pesar de que uno pueda menospreciarlo. Es que tiene una productividad que es muy chiquita, muy pequeña, y por lo tanto baja la productividad promedio del país. Ese es un poquito el argumento que hacen los economistas sofisticados. Bueno, eso es falso, porque comparado con la productividad cero si no hace nada, o comparado con la productividad esperada de los otros dos proyectos, que los hubieran tomado si fuera más alta, quiere decir que ese changarro genera un valor. Y genera otro valor muy importante, que es satisface a algunos consumidores. O sea, no nos olvidemos que si tú abres un pequeño negocio, el que tú quieras, generas un beneficio al consumidor. Porque si no hubiera ese beneficio al consumidor, pues el changarro no lo podrías abrir. O sea, los micros y pequeños negocios tienen como único objetivo la satisfacción del consumidor. Y esa satisfacción del consumidor tiene un importante valor económico. Entonces, al país le conviene que haya emprendedores que hagan esta evaluación y decidan abrir su changarro. Pero al país le convendría mucho más lo que preguntaba hace rato Rodrigo. ¿Cómo le haces para que esos que se iniciaron pequeños haciendo algo puedan subir en términos de incrementar el valor de lo que hacen? Entonces, Luis, ¿el objetivo de México debería ser crear muchos unicornios mexicanos, estas empresas o startups con una valoración de más de $1,000 millones? México debe tener como objetivo que la gente pueda elegir lo que quiere hacer de sus vidas y que lo puedan hacer de una manera en la que haya los menos obstáculos posibles. Algunos de esos se convertirán en cosas muy exitosas, pero no necesitas que haya muchos unicornios para que una sociedad progrese de una manera muy importante. Porque los unicornios también pueden ser resultado de, digamos, un poco la especulación en los mercados de capital, ¿no? En los países muy exitosos como Italia o Alemania se caracterizan porque tienen una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que son altamente exitosas. Luis, ¿cómo describirías el ciclo de flujo económico dentro de una pyme, sobre todo enfocado en un tema que puede ser un poco controversial? ¿Qué implica para estas pymes que les paguen a 90 y 120 días las empresas grandes, que es algo que desafortunadamente sucede? Uno de los retos más importantes que tienen las muy pequeñas empresas es el de financiamiento. Las empresas muy pequeñas requieren financiamientos relativamente modestos. O sea, no requieren grandes préstamos, sino requieren un préstamo relativamente pequeño para comprar una pequeña maquinaria o para financiar capital de trabajo durante unas semanas. Al ser muy pequeño el préstamo, como prestar tiene un costo fijo, o sea, porque tú tienes que conocer a tu cliente, inmediatamente subes la tasa de interés de una manera muy importante. No porque sea muy caro el servicio de otorgar el crédito, sino porque es muy caro con relación al tamaño del préstamo que te van a hacer. Entonces, las muy pequeñas empresas enfrentan un reto importante porque tienen acceso a créditos relativamente caros, porque son muy pequeños, y por lo tanto, pedirles a esas empresas que financien a otro, en este caso financien al cliente que les va a pagar en 90 días, para ellas es casi prohibitivo, ¿no? O sea, porque estas empresas tienen un ciclo de flujo de caja muy restringido, un ciclo que dura pocas semanas, y entonces no son buenos otorgadores de crédito, sino que más bien son prestamistas
que pueden pagar altas tasas de interés, pero en periodos relativamente cortos. Entonces, si les pagan en mucho tiempo, los meten en una situación de la que es muy difícil salir para ellas. ¿Y qué pueden hacer cámaras y organizaciones empresariales para promover un pronto pago de empresas grandes a micro, pequeñas y medianas empresas? Lo más importante es que el gobierno reembolse rápidamente. O sea, digamos, el gobierno puede poner el ejemplo reembolsándote el IVA de manera eficaz. O sea, uno de los principales problemas que tenemos en México es que el SAT se tarda semanas o a veces meses en devolverte el IVA que te toca devolver, ¿no? Porque las empresas lo que hacen es trasladan el IVA y muchas empresas acaban teniendo un saldo positivo en el SAT. Pero si el SAT se tarda varias semanas o meses, en algunos bancos de desarrollo hay programas para financiar el rezago en la devolución del SAT. Es una locura. Entonces, si el gobierno pone el ejemplo, oye, nosotros vamos a regresar el IVA en 15 días, entonces podemos empezar a crear una cultura de que en México a las pymes se les tiene que pagar prontamente y que 15 días o un lapso de esa longitud es un periodo adecuado para pagar a las pymes. Queda claro que el énfasis en el pago es muy importante, así que si les parece haremos otro capítulo específico en financiamiento. Muchas gracias, Luis. Hola, soy Juliano Lopresti. Llevo 28 años incursionando en distintos tipos de emprendimientos. He participado en el diseño y desarrollo de más de 30 empresas que van desde restaurantes hasta proyectos con inteligencia artificial. Soy un apasionado de este tema, lo he estudiado a fondo, lo he enseñado y hasta he formado parte de equipos que generan políticas públicas. Algunos de mis éxitos no se explican sin mis fracasos. Te comparto batallas y experiencias que espero te sirvan. Si ya eres emprendedor, seguro eres una pyme o tratas con pymes. Sé un buen empresario. Siempre ten presente a tu comunidad. Sé un buen jefe. Comparte tu conocimiento con tus empleados y ayúdalos a crecer. Sé un buen cliente. Paga tus compromisos a tiempo. Sé un buen proveedor y sé innovador. Tu impacto positivo y tu buen ejemplo puede ser una inspiración y un vehículo para impulsar un ecosistema emprendedor que terminará por beneficiarnos a todos. Yo hoy puedo decirte que cuando la gente que participó dentro de mi empresa o negocio le fue bien, a mí también me fue bien. Valeria Moy dirige desde el 2010 el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Es economista del ITAM con posgrado en la London School of Economics y tiene una columna semanal en El Universal y en El País. Forbes la ha nombrado como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Hola Valeria, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en La Tajada del Pastel. Gracias, Rodrigo, gracias por invitarme. Para empezar con la conversación, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo describirías la perspectiva del Estado mexicano en términos de política pública alrededor del emprendimiento y en específico de las pymes? Me gustaría empezar diciendo que creo que últimamente, o no sé si es en años recientes o quizás es que me he enfocado más en ello, pensamos que la política pública es lo que tiene que resolver absolutamente todo. O sea, pensamos que si hay temas de género, los tiene que resolver una política pública, que si hay temas, no sé, de agua, los tiene que resolver una política pública. Y a veces no pensamos que quizás las políticas públicas que se han implementado a lo largo de los años han sido justamente lo que ha generado las distorsiones que tenemos, porque de repente volteamos a ver este país y con sus miles y complejidades y miles de problemas y temas por resolver, y pensamos que este país nos lo impuso alguien. Y pues al final del día es un país que nosotros hemos ido generando, que nosotros desarrollamos, que nosotros hemos ido creando con las disposiciones, con las reglamentaciones y con la política pública que hemos ido diseñando. Quizás mi acercamiento al tema de pequeñas y medianas empresas o al emprendimiento, y yo los veo como bichos distintos, y quizás ahorita valdría la pena entrar a ello, es que nos hemos pasado de lanzas, que a lo mejor hemos tenido o tenemos demasiadas regulaciones o demasiada, entre comillas, política pública que ha hecho que la innovación se detenga o que ha hecho que incluso el que pasen de ser pequeñas empresas a medianas empresas, pues no suceda. Cuando al final del día, cuando uno pone una empresa o uno
quizás empieza innovando, pues no es el objetivo quedarte como pequeña o microempresa, sino crecer y eventualmente tener una empresa más grande. Y entonces, pues cuando vemos la edad promedio de las MIPYMES, pues sí llama la atención, como que dices, ¿a poco lo estamos haciendo bien? Entonces, quizás en ese sentido, nada más redondeando, Rodrigo, creo que quizás hemos regulado de más cosas que no necesitarían tanta regulación y no hemos estado fomentando las bases de la innovación, que yo creo que ni siquiera están en el sector empresarial, creo que están en el sector educativo. Sin duda una perspectiva interesante la que nos estás planteando, Valeria. A mí me gustaría retomar uno de los elementos que mencionabas en tu respuesta. ¿En qué sentido crees que son dos bichos raros el emprendimiento y las pymes? No dos bichos raros, dos bichos distintos. Porque cuando hablamos de pymes, o sea, lo vinculaste como muy rápido y se suele vincular así con emprendimiento. Pero cuando hablamos de emprendimiento, no lo sueles vincular con pymes. O sea, hay como una cosa que no es bidireccional, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, en el caso de México, evidentemente tienes un poco de todo, pero no tienes en general estas empresas relacionadas con innovación. O sea, cuando hablamos de MIPYMES estamos hablando de la tiendita, estamos hablando de la pequeña refaccionaria, estamos hablando de la tlapalería, de la papelería, del salón de belleza que existe en absolutamente todos los municipios de este país, de los locales para poner las uñas, que ahorita está de moda. Y de repente pasamos que sí es emprendimiento, desde luego que es emprendimiento porque la gente pone su capital en ello y en ese sentido es emprendimiento. Pero no es esta idea del emprendimiento que quizás podemos vincular con innovación o con tecnología o con los unicornios. Creo que son cosas distintas y por eso sí hay que verlos de forma distinta. ¿Y cómo crees que se podría fomentar el componente de innovación para lograr ese salto de los sectores en los que muchas empresas y MIPYMES mexicanas están involucradas a sectores más innovadores? Creo que sin duda tiene que empezar por la parte educativa. Creo que tiene que empezar desde la educación y ni siquiera estoy hablando de la educación terciaria, estoy hablando de antes. Hoy por hoy es bien difícil que los chavos que terminan la secundaria o la preparatoria sepan qué es una tasa de interés. O sea, cómo van a pedir un crédito, cómo van a entender temas de financiamiento si no hay absolutamente ninguna claridad de qué es la tasa de interés o las tasas de interés, les conviene financiarse así o no. Esa discusión no se tiene nunca. Quizás se tiene cuando llegan a la universidad y quizás cuando llegan a la universidad ya es, hombre, no diría demasiado tarde porque no lo es, pero ya esa curiosidad por el emprendimiento quizás ya no es el momento para impulsarla. Yo creo que tendríamos que empezar en el sistema educativo con nociones más abstractas, con cuestiones matemáticas. Creo que no estamos enseñando bien para impulsar una población que tenga ganas de innovar. Mis siguientes dos preguntas irían enfocadas en qué consejos les darías tú a personas que ya sea que están iniciando algún proyecto de autoempleo o ya lograron construir una micro, pequeña o mediana empresa. Y el primer consejo que te pediría va ligado con el tema de la educación. ¿Qué les recomendarías a estas personas para poder capacitarse y tener más conocimiento sobre temas que consideres torales para catapultar el crecimiento de sus negocios? Les podría decir a los que todavía están estudiando o los que tienen un gusanito por emprender. Yo creo que no pueden desaprovechar la oportunidad de aprender. ¿Y qué quiere decir eso? Tienen que prepararse en temas contables, tienen que prepararse en temas fiscales, tienen que entender muy bien el mercado al que quieren dirigirse, tienen que entender eso, qué son los estudios de mercado, tienen que entender que a lo mejor tienen una buena idea, pero no necesariamente hay un mercado, o a lo mejor hay un mercado para otra idea que le pueden dar cierta flexibilidad a la suya. O sea, que no tienen que ver un poquito más allá de únicamente una bonita idea o algo que se les ocurrió. Y con esto no estoy diciendo que abandonen lo que se les ocurrió, pero simplemente prepararse para cualquier cosa que vayan a hacer, la hagan con un poco más de conocimiento de causa. Y la otra cosa, y esto es muy rápido, es que pues fracasos va a haber, porque fracasos hay siempre. O uno aprende, uno aprende más siempre de los fracasos que de los éxitos. Así que pues si hay un fracaso, nada, te levantas y a otra cosa. Y ya para cerrar, Valeria, ¿hay alguna
exigencia que tú considerarías tendrían que tener las pymes, que tendrían que pedir en específico? Yo creo que algo que deberían de pedir las pymes, así como la piden todas las empresas, incluyendo las grandes, y algo que tendría que pedir también la ciudadanía en general, es un límite, un fin, un control a la extorsión, porque quienes viven en mayor medida las consecuencias nocivísimas de la extorsión son las pymes. Las empresas grandes al final del día se pueden defender, pueden tener algo que les ayude a librar todos estos miles de trámites que tiene que hacer una empresa. Las pequeñas y medianas empresas simplemente, o las micro, pequeñas y medianas empresas, no pueden defenderse ante la extorsión. Y la extorsión, pues, es un impuesto carísimo para las MIPYMES y sobre todo para la sociedad mexicana. Excelente, pues muchas gracias, Valeria. Nada que agradecer, encantada. El efecto multiplicador en la economía de México de una pyme exitosa debe ser visible para todos, por lo que fomentar el espíritu emprendedor es una tarea pública y privada del máximo nivel. En la siguiente tajada del podcast dialogaremos con el doctor de la Calle sobre cómo se puede impulsar el desarrollo de las pymes con políticas públicas. Gracias por escuchar la tercera temporada de La Tajada del Pastel. Búscanos en tu plataforma de audio favorita o visítanos en pensandounpaís.com. Un espacio para analizar y reflexionar sobre cómo se reparten las rebanadas del pastel económico. Pero sobre todo, desde una perspectiva intergeneracional para hacer crecer la economía dentro del Estado de Derecho en México. Sigue, califica y saborea La Tajada del Pastel. Buen provecho. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producción de Hook Audio.